Buenas, vamos a empezar con las clases virtuales de táctica. En este caso nos vamos a centrar en los principios fundamentales que rigen la táctica defensiva y para ello pues vamos a intentar hablar de 5 cosas en concreto, ¿no? Los principios fundamentales que rigen el defender de un equipo, los aspectos defensivos, qué principios tácticos pueden generar dudas o en los que podemos tener algún tipo de controversia, qué tipos de línea defensiva hay en un equipo de fútbol, aspecto importantísimo tener en cuenta la transición defensa-ataque y los nuevos códigos en defensa que van apareciendo a medida que el fútbol se moderniza, ¿no? O se investiga. Bueno, en principio, ¿qué decir tiene? Que los aspectos defensivos vienen ligados a las acciones que realizan los jugadores de un equipo sobre sus adversarios cuando estos tienen el balón, con el único objetivo de recuperar el balón, ¿no? Para ello hay que tener claras dos cosas: qué tenemos y qué nos encontramos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tienen nuestros jugadores? ¿Qué cualidades tienen nuestros jugadores? ¿Qué actitudes defensivas? Es importante que las conozcamos y las explotemos en profundidad, ¿de acuerdo? Y también tiene que haber una comprensión importante entre ellos, ¿no? Tiene que existir esas sociedades que muchas veces las limitamos al ataque, también tienen que existir en defensa, ¿no? También es importante que digamos qué tiene el rival, qué nos encontramos el rival, qué cualidades o qué actitudes tiene tanto a nivel individual como equipo, que nos puede sorprender o hacer que el aspecto defensivo nuestro tenga cierta información que lo posibilite ser más eficaz, ¿no? Para ello nosotros tenemos que manejar cosas importantísimas, aspectos a tener en cuenta. Hay que determinar la ubicación de los jugadores en muchas situaciones, que determinar qué tipo de marcaje realizamos en diferentes acciones, en diferentes zonas, etcétera, ¿no? Es importante tener un equilibrio de distancia y de escalonamiento entre las líneas. Eso va a hacer que defendamos mucho mejor, ¿no? La interpretación, el no acelerar el juego, la coordinación de las acciones de los jugadores, el ver si estamos en superioridad o en igualdad numérica, el generar una organización defensiva eficaz, ¿no? Una organización defensiva eficaz. Bueno, estos son aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta y que hablaremos un poquito ahora más detenidamente, ¿no? Bueno, la organización en el juego defensivo es muy importante. Lógicamente, hay que definir con precisión las posiciones iniciales de los jugadores y sus funciones. Estas responsabilidades, pues, en relación a la marcación, a la cobertura, a las zonas de presión, etcétera, son tan importantes que se tienen que conocer desde el principio. Luego podremos ir dando variables a cada una de ellas, pero en principio es fundamental, ¿no? que el equipo funcione como tal, o sea, que sea organizado, ¿no? Hablando de la marcación, pues podría ser una marcación individual, zonal o mixta, ¿no? Y sí que en este caso, pues nos centraríamos en la clase en lo que es la marcación en zona, ¿no? Que muchas veces, pues, no está del todo muy trabajada o bien trabajada. Respecto a las cualidades, las aptitudes, las sociedades que tienen los jugadores, sea cual sea la organización de juego, nunca se va a interpretar de una manera idéntica, ¿no? No se va a interpretar igual. Los jugadores asumen papeles y tareas de manera diferente. Tenemos que conocer esos papeles y esas tareas o cómo asumen los jugadores esas situaciones del juego, ¿vale? Evidentemente, para hacerles más fuertes, para ver sus debilidades, para ver sus fortalezas, para ver qué oportunidades tiene el equipo. Y luego sí que es importante que existan esas sociedades, que cada comportamiento que realiza un jugador sea comprendido por los demás, ¿no? Cuando un jugador salta a defender fuera de su línea, es importante que el resto del equipo sepa que va a saltar, sepa cómo va a saltar, sepa si va a saltar, sepa por qué salta, o sepa, en definitiva, pues tenga informaciones de qué tipo, que puedan intuir y que puedan prever las
diferentes movimientos o las diferentes situaciones que ellos tienen que realizar, ¿no? Es importante, en el aspecto defensivo, es importante manejar el escalonamiento a la hora de defender, y también los tiempos en el cual nosotros vamos a trabajar ese escalonamiento, o dónde vamos a realizarlo, en qué situación, en qué tiempo de partido, etcétera, ¿no? La recuperación es un objetivo prioritario, por lo tanto el equipo, pues, cuando tiende a reorganizarse, tiende a reagruparse, ¿no? O tiende a generar una acción defensiva en ese mismo momento que la recuperación se ha convertido en objetivo prioritario. Por eso es importante que los jugadores partan o se pongan en una situación que permite luego organizarse de tal manera que se ocupe racionalmente el terreno de juego y tengamos una foto, una imagen del equipo en la cual ya podamos ir a la presión, podamos replegar, podamos apretar en una banda, podamos hacer un repliegue zonal, podamos hacer un marcaje mixto, etcétera, etcétera, ¿no? De esa unidad colectiva, pues evidentemente, pues dependerá el valor y la eficacia del equipo. Una de las cosas importantes a la hora de defender, y que no se ha trabajado mucho, es no solamente el tema de siempre acelerar la jugada, ir a buscar al contrario a la hora de defender, ¿no? Por eso hablamos aquí de lentificar el juego, ¿no? Si para la fase ofensiva muchas veces es muy importante la rapidez, en el juego defensivo principalmente será más eficaz si existe una eficaz lentificación, ¿no? Una posibilidad que da el aspecto defensivo y que hace que las posibilidades de ataque del adversario se reduzcan, ¿no? Evidentemente esto es importante y lo debemos de tener claro. No vamos a hablar mucho más de estos principios. Ya habéis visto que, bueno, al final, tanto la ocupación racional del terreno de juego en los aspectos defensivos, como el marcaje en zona, la necesidad de lentificar en el juego defensivo y no acelerar constantemente, el de comprender lo que tenemos y lo que nos puede dar ese equipo, esos jugadores, es importante para generar un modelo organizado de equipo, un modelo de juego en aspectos defensivos óptimo, eficaz y que nos sirva, pues evidentemente, para el objetivo prioritario, que es la táctica defensiva, ¿no? Que es recuperar el balón.